precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium et tui amoris in eis sinem accende, emite Spiritum tuum et creabuntur et renovabis faciem terra. Oremus, Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eum Spiritu recta sapere et Deus semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, sede sapientiae, ora pro nobis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. En esta clase nos toca considerar la sexta y última petición del Padre Nuestro. Al decir esto, estoy implicando que voy a tomar la fórmula final como una sola petición. Cuando hablo de la fórmula final, me refiero a y no nos arrojes a la tentación, mas líbranos del mal. Kai me eisenenques gemas seis peirasmon, a la risa y gemas apotu poneru. Ya consideraremos bien la forma más adecuada de traducir esta fórmula, pero al sostener que es una única petición, estamos abogando por una tesis determinada en una cuestión que ya es discutida como problema en la literatura patrística. Entre los santos padres hay quienes se decantan por la afirmación de que se trata de una sola petición, otros que sostienen que se trata de dos peticiones distintas, pero siempre sosteniendo una cosa o la otra como opinión, es decir, es una cuestión en la que no se afirma ni una ni otra cosa con plena certeza. La vacilación la introduce, desde luego, el hecho de que tenemos aquí una cláusula en que cada una de las dos partes puede tomarse como una petición por sí. Es decir, la primera que diría no nos introduzcas o no nos arrojes a la tentación, y la otra que diría líbranos del mal. O se puede tratar de una única petición compuesta de dos partes. No nos induzcas o no nos introduzcas en la tentación, mas líbranos del malo o del mal. Del malo en el sentido del maligno. Bien. Nosotros vamos a adoptar la sentencia de la única petición, apoyándonos básicamente en una serie de razones que nos parecen más sólidas que las que sostienen la contraria. En primer lugar,
tenemos una razón de carácter gramatical. La conjunción que une las dos cláusulas de la fórmula es en griego alá, que se traduce en latín por sed, en castellano por pero o más. Es una conjunción adversativa y desde el punto de vista gramatical parece constituir una unidad de sentido. Cuando nosotros decimos pero, lo que viene después del pero no puede entenderse en su significado si no es en relación con lo que lo precede. Sí, el pero es una conjunción que establece cierta oposición añadiendo una cosa a la otra. A diferencia de las conjunciones copulativas que pueden introducir una nueva idea claramente distinta de la anterior, las conjunciones adversativas pueden, y parece ser este el caso precisamente, pueden formular la misma idea, pero de una manera contrapuesta a la forma en que se ha formulado inicialmente. Así, por ejemplo, cuando decimos en castellano me puse a leer, pero estaba cansado. La segunda parte introduce una nueva información respecto de la primera, pero que a través del pero hace un sentido completo con la primera. Es decir, si yo digo me puse a leer, pero estaba cansado, el sentido total, que hace una unidad de sentido, es que me puse a leer y definitivamente leí poco porque estaba cansado. Es decir, si yo no tomo el todo, no capto el sentido general. Es decir, hay una unidad de sentido, aunque la expresión tenga dos partes. Esas dos partes están unidas por un pero, y a través del pero, que establece una cierta oposición de significado entre la segunda y la primera parte, digo el conjunto de lo que quería decir. Gramaticalmente eso es perfectamente posible y hace un conjunto que es una frase adversativa que hay que tomar en unidad, como una frase, porque si se las separase cada una por su cuenta no harían el sentido completo. Este argumento hace perfectamente la posibilidad de tomar estas dos peticiones como una única petición, pero si uno toma esta petición en el conjunto del Padre Nuestro, la razón gramatical queda reforzada por el hecho de que en ningún caso anterior una nueva petición se introduce mediante un pero, mediante una conjunción adversativa, sino que se trata de conjunciones copulativas que van añadiendo una petición a la otra. Y en este caso, la única conjunción copulativa está al frente de todo el periodo, está al frente de toda la cláusula que tiene el pero en medio. Y no nos introduzcas en la tentación, mas líbranos del malo. Ese y, que ha aparecido reiteradamente antes, viene a introducir en la estructura gramatical de todo el Padre Nuestro una última petición. Es el último i. O sea que gramaticalmente, tanto por el significado del alá, o sea del pero, como por
el significado del CAI y cómo el CAI funciona estructuralmente en el conjunto de todo el Padre Nuestro, más bien parece razonable sostener que hay una sola petición. La segunda razón que aboga en favor de esta tesis es ya de carácter conceptual, porque cuando decimos no nos abandones en la tentación o no nos arrojes a la tentación, mas líbranos del maligno, desde el punto de vista conceptual, parece que estamos diciendo, bajo dos respectos distintos, exactamente lo mismo. Esta segunda razón se hace más fuerte aún si entendemos el líbranos del malo. Ahí también hay una diversidad entre los padres que luego explicaremos. Se puede traducir líbranos del mal o de lo malo, o líbranos del malo, del maligno, es decir, del mal o de lo malo en sentido abstracto, de los males en general, de lo que es malo, o del malo, del maligno en sentido personal. Si se entiende en este segundo sentido, pero aún también entendiéndose en el primero, si se entiende en el segundo, insisto, la razón queda reforzada. Parece que estamos pidiendo en las dos partes de la petición lo mismo de distinta manera. Es decir, el no quedar arrojados a la tentación es equivalente desde el punto de vista conceptual a ser liberados del poder del maligno, que es el tentador. Si uno entiende que las dos partes están hablando de lo mismo en el fondo, parece más razonable sostener que se trata de una sola petición formulada en una doble cláusula. Una tercera razón que aboga por esta tesis es que en el paralelo del Evangelio de Lucas, la última petición está reducida a la expresión y no nos introduzcas en la tentación. O sea, la segunda parte de la cláusula no aparece. Y parece más razonable entender que allí hay una equivalencia de fondo entre una formulación del Padre Nuestro y la otra, si sostenemos que aquí no se trata más que de una adición complementaria que cierra el sentido de la petición, que lo completa, pero diciendo sustancialmente lo mismo. Y por lo tanto, en la formulación o en la fórmula que trae Lucas, está omitida. Esta razón, este argumento, no es del todo concluyente, ciertamente, porque podría contraarguirse que Lucas tampoco trae una de las peticiones de la primera parte. Y eso es así. Entonces eso llevaría a que la segunda y la tercera petición son equivalentes. Sin embargo, no se trata exactamente de una situación idéntica, porque si bien hay una profunda relación entre la petición venga a nosotros tu reino y la petición hágase tu voluntad, ambas peticiones tienen un contenido que esencialmente remite a un tema distinto en la tradición bíblica, mientras que no pasa lo mismo aquí. En el caso de la ausencia de la tercera petición en Lucas, lo que tenemos es más bien una impresión de que esa petición está omitida
porque queda incluida de alguna manera en las dos primeras. Insisto que esto se puede argumentar contra la tercera razón que hemos puesto. Sin embargo, hay que sostener que no se trata de situaciones exactamente iguales. Una cosa es que se omita sin más una petición, cosa que es perfectamente posible en una fórmula abreviada como la que transmite Lucas, y otra cosa es que de dos fórmulas que se integran en un sentido completo se omita una parte. La petición ahí sigue estando, no es que se la omite. Pero como el argumento es que eso significaría que se trata más bien de una única petición, podría contraarguirse sosteniendo que entonces habría que tomar la segunda y la tercera también como una única petición. Pero contra eso van el aspecto gramatical y el aspecto conceptual. O sea que esta tercera razón se puede tomar siempre y cuando se la tome como complementaria de la segunda y la tercera. Hay una cuarta razón posible, que tampoco por sí misma es concluyente, lo mismo que la anterior, y es la razón que podríamos llamar estructural. En el conjunto total de la fórmula del Padre Nuestro como está en Mateo, la existencia de dos partes es clara, y como la primera parte en Mateo contiene 3 peticiones, parece que la armonía estructural del todo se sostiene mejor si la segunda parte contiene también 3 peticiones. Esta es una razón meramente probable que por sí sola no concluye en absoluto, ¿no? Porque haría simplemente a una suerte de simetría compositiva que es posible pero no es necesaria en modo alguno. Las razones tercera y cuarta que se pueden considerar solamente adquieren cierta fuerza en cuanto se las compone con las dos primeras, que son las verdaderamente relevantes. Es decir, la que hemos llamado argumento gramatical y la otra que es el argumento conceptual. Esto es simplemente para dejar planteado y respondido de alguna manera el problema de si se trata de una sola petición o de dos. E insisto que al hacer este comentario nos inclinamos por la sentencia según la cual se trata de una única petición. El tema de la simetría estructural, fíjense, queda reforzado si uno advierte que la tercera petición de la primera parte en Mateo tiene también una estructura compleja, porque dice: hágase tu voluntad, así sobre la tierra como en el cielo. También está formada de dos partes. Y si la tercera de la segunda parte tiene dos partes, de nuevo queda reforzado hasta la cadencia rítmica del conjunto de la petición, que en fórmulas destinadas a la oración y a ser retenidas de memoria y a ser repetidas de modo constante, incluso cotidiano, es algo que está exigido hasta por el género literario, diríamos. Es decir, tratándose de una fórmula de oración, la estructura tiene que tener cierta armonía hasta sonora para que pueda retenerse fácilmente en la memoria, y al ser dicha, al ser enunciada, resulte no solo fácil, sino armoniosa para la retención del oído inteligente y de la memoria. Bien, dicho esto, vamos a tratar de plantear los problemas que hacen a la inteligencia de la petición. ¿Qué es lo que se pide acá? Y acá nos encontramos con problemas exegéticos clásicos, porque y que hay que abordar, se entienda que es una petición o son dos. En primer lugar,
la primera cosa que tenemos que aclarar es el concepto de tentación que aparece en la primera parte de esta fórmula de oración. ¿Qué significa tentación? Este es un tema que encontramos en el conjunto de la Sagrada Escritura, tanto en los libros del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y lo que trataremos de hacer es aclararlo desde la Escritura misma, es decir, cuál es el concepto bíblico de tentación y cómo hay que entender aquí el término tentación, que ya está dicho en griego bíblico, es en el texto de Mateo, con el término peirasmos. Vamos a hacer a este respecto una doble aclaración, una de tipo terminológico y filológico, partiendo del vocabulario hebreo acerca de este tema, y luego una aclaración conceptual partiendo de una serie de textos que hablan del asunto. El segundo punto que hay que aclarar, y que ha dado lugar también a muchas disquisiciones en la historia de la exégesis, es la fórmula no nos induzcas o no nos introduzcas en la tentación o no nos arrojes a la tentación. Estoy proponiendo dos traducciones distintas porque precisamente la fórmula no se deja traducir fácilmente. El texto griego es me eisenenkes himas eispeirasmon. El verbo en cuestión aquí es el verbo griego eisfero. La significación primaria de este verbo está muy bien traducida en la versión latina corriente por el verbo inducere, es decir, et ne nos inducas in tentación. Inducere quiere decir lo mismo que eisfero, partiendo de la equivalencia entre los dos verbos, el uno griego y el otro latino. En ambos casos de lo que se trata es de conducir, llevar hacia o hasta. Esa composición de la preposición eis en griego, que hace de prefijo, traducida en latín por in, da un verbo que tiene diversos matices de significación. Literalmente el verbo significa inducir, llevará, llevar hacia. También significa, en griego clásico y helenístico, dejará, arrojará, como dijimos en una traducción que hicimos hace un momento. Y siendo que el verbo plantea cierta posibilidad de matices significativos, podemos ahí tener un margen de vacilación y de elección a la hora de precisar el concepto de la petición. Pero el problema fundamental aquí, de nuevo, no es el problema verbal, el problema terminológico, sino más bien el problema conceptual, que ya plantearemos con precisión. El problema conceptual es el de saber qué significa esta petición, qué es lo que estamos pidiendo al pedir al Padre como hijos: no nos arrojes a la tentación, o no nos introduzcas en la tentación, o no nos induzcas a la tentación. ¿Qué significa esa petición? En esta materia también hay diversas lecturas o diversos intentos de explicación de la petición
que se inician ya en la literatura patrística y llegan hasta la exégesis contemporánea. El tercer punto que tenemos que aclarar nos lleva ya a la segunda parte de la petición. Mas líbranos del malo o del mal. Y acá tenemos que explicar, primero que nada, el concepto de liberación, que es un concepto también de larga tradición y de amplia presencia en la semántica bíblica. No nos vamos a detener, por supuesto, en la totalidad de análisis de este concepto, pero sí señalar su perfil fundamental dentro de la tradición bíblica. Y ese sería el tercer punto que tenemos que aclarar. Este es el segundo tema bíblico general que tenemos en esta petición. El primero es el de tentación, el segundo es el de liberación. Pero hay un cuarto punto que precisar y es el término de la liberación, ¿no? Se pide aquí, líbranos, risai en griego, apotuponerú. El apotuponerú se puede traducir de dos maneras distintas según que se entienda que ese tuponerú, que está en genitivo, corresponde a un nominativo ho-poneros, o sea, el maligno, el malo, o a un neutro, ton ponerón, que sería lo malo o el mal. El genitivo puede corresponder perfectamente o a la variante del masculino o a la variante neutra, ¿no? De manera tal que la petición sería líbranos del malo o del maligno, por un lado, o si se entiende que detrás o en la raíz del tuponerú genitivo hay un joponeros, es decir, el malo, el maligno, o en el caso de que hubiera un neutro, tendríamos líbranos de lo malo, es decir, del mal dicho en abstracto. Este es el último y cuarto punto que tenemos que aclarar para terminar de entender el conjunto de la petición. Vamos a proceder entonces ahora punto por punto, empezando por el concepto de tentación. El término griego que encontramos en la petición que nos transmite Mateo, peirasmos, que corresponde al verbo peirao, tiene el sentido fundamental de probar. Probar en el sentido de someter a prueba o de hacer una prueba. El término peras en griego, de donde viene este verbo, tiene la misma raíz del verbo, es un término que significa fundamentalmente el límite, el confín, aquello con lo que uno se topa y le pone un límite.
porque es aquello que uno al andar se encuentra, es decir, es lo que le aparece como poniéndole un obstáculo, saliéndole al encuentro. El verbo contiene, por lo tanto, desde el punto de vista de la idea original, el concepto de toparse con algo que establece la necesidad de una determinación. Es tentar, quiere decir algo así como tantear, ¿sí? En su sentido primitivo. El tanteo lo puede hacer aquel que se topa con el obstáculo, o puede ser que alguien lo ponga ante un obstáculo para ver cómo reacciona. Esta es la idea primitiva que está en el verbo griego. Pero aquí nos encontramos con un griego bíblico. Y tenemos que remontarnos a la terminología hebrea, de la cual este griego no es sino una traducción. Recordemos además que el texto primitivo del Padre Nuestro ha sido dicho ciertamente por el Señor a sus discípulos en el arameo que hablaban el uno y los otros, de manera tal que la terminología hebrea tiene acá una importancia enorme por su proximidad a la aramea. Se trata de dos lenguas semíticas y por lo tanto que contienen las mismas raíces fundamentales para significar los mismos conceptos básicos, mientras que la fórmula griega nos remite tanto desde el punto de vista de la tradición de la cual emerge ese griego bíblico en que está expresado el texto, como del original del cual es una versión, el original primario, digamos, la fórmula comunicada por el Señor a sus apóstoles, a sus discípulos. Nos remite, digo, el verbo griego a una semántica originalmente bíblica y originalmente dicha en lengua semítica. De ahí la importancia que tiene contrastar este término griego con la terminología hebrea del Antiguo Testamento. En los libros del Antiguo Testamento nos encontramos con 4 términos distintos de los cuales 3 se traducen ordinariamente en los 70 por el verbo que aparece aquí en forma sustantiva en el término peirasmos, ¿no? O sea, el verbo peirao. Tenemos en primer lugar el término que es el equivalente más aproximado de peirao, que es el verbo nisa, nesa. Ese término hebreo significa primariamente probar, lo mismo que el peirao griego. Probar, que puede tener el sentido activo de hacer una prueba, uno mismo, o el sentido transitivo de poner a prueba uno a otro. También el sentido reflexivo admite de probarse, es decir, de ponerse a prueba, pero el área semántica es fundamentalmente coincidente con lo que hemos explicado respecto de el término griego. Hay otros 2 verbos que
se usan en paralelo muchas veces en los textos del Antiguo Testamento junto con Nisá. Y esos dos términos son el verbo bahan y el verbo hakar. Cuando digo que se usan en paralelo, quiero decir que hay expresiones en las que en un paralelismo sinonímico aparece un verbo y después el otro. Paralelismo sinonímico, recordemos, es cuando se dice con palabras distintas la misma idea dos veces o a veces tres veces, ¿no? Se repiten, y es un recurso literario muy frecuente en la literatura del Antiguo Testamento, en el hebreo bíblico. El verbo bahan significa básicamente lo que diríamos en castellano acrisolar o también aquilatar. Se trata de un concepto que se conecta claramente con el de poner a prueba. No ya comprobar en cualquier sentido, pero sí con poner a prueba, porque el acrisolar o aquilatar es conceptualmente la idea de depurar, de hacer que algo pase por una situación en la cual queda despojado de impurezas y queda reducido a su núcleo esencial. Es decir, queda de manifiesto su contenido real y efectivo. Como se hace con un metal al despojarlo de sus impurezas, es decir, al pasarlo por el crisol. Es para quitarle las impurezas y que quede lo que tiene de auténticamente valioso. Esa es la idea del aquilatar o acrisolar. ¿Qué es lo que significa el bahan? Como equivalente precisamente conceptual, pero introduciendo un matiz preciso respecto de probar en el sentido de someter a prueba o de poner a prueba. Y en tercer lugar tenemos el verbo hakar, que significa algo así como sondear, indagar, investigar. De nuevo, se relaciona directamente con probar desde el punto de vista conceptual. Probar en el sentido de someter a prueba o a experimento es una manera de indagar, de investigar, de sondear, ¿sí? Es decir, de averiguar. De nuevo, como en el acrisolamiento, en el aquilatamiento, en la valoración estimativa de lo que hay de real en algo, se trata aquí de nuevo de indagar, de sondear para ver de qué está hecha una cosa, cuál es su fondo, cuál es su realidad efectiva. Este trío de verbos que hemos nombrado, Nisá, Bahan, Hakar, en hebreo, adquieren en el conjunto de la literatura del Antiguo Testamento un significado primariamente teologal, es decir, se usan en la relación del hombre con Dios. Y esto ahora ya nos llevaría a la lectura del texto que vamos a hacer a continuación, pero adviértase que, referidos teologalmente, aquí el que pone a prueba es primariamente Dios al hombre o Dios a su pueblo, y en ese ser puestos a prueba es que se produce el aquilatamiento o el sondeo del fondo o de la actitud que hay en lo profundo del corazón de ese que es probado.
es decir, del que es puesto a prueba, del que es sondeado, del que es acrisolado. Distinto de estos tres verbos es otro que se relaciona con los anteriores, pero no por sinonimia ni por convergencia, y es el verbo patá. El verbo patá significa primariamente ser objeto de engaño o ser objeto de seducción. Y correlativamente tiene el doble significado activo de seducir, engañar, y pasivo de dejarse engañar o seducir. Este verbo tiene en el Antiguo Testamento un uso muy preciso, porque remite siempre, y ya desde acá, desde este estudio terminológico, empieza de alguna manera también a aparecer la unidad de toda la petición, si atendemos a esto que decimos a continuación. Este verbo patá en el Antiguo Testamento se usa primariamente para referirse al engañador o seductor que es el demonio. El engañar o seducir es acción primariamente del maligno en toda la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Esto es lo que hace que Pablo lo llame el padre de la mentira en el sentido del engaño, de la seducción. El concepto aquí es ya completamente distinto, porque el seducir o engañar implican una voluntad maligna o maliciosa de parte de la gente. Si los otros tres verbos son primariamente teologales, este es un verbo, en cambio, que primariamente hace a la relación entre el demonio y el hombre. Desde el relato del Génesis en adelante, en toda la Escritura, el seducir o engañar es la acción propia del maligno, del malo. Por eso, si uno advierte que aquí el patá puede relacionarse de alguna manera con los verbos que significan tentación como prueba, es solamente en el sentido de la tentación como engaño o seducción. Y estas son dos cosas claramente distintas, que el hebreo contrapone terminológicamente. Una cosa es la prueba y otra cosa es la seducción o engaño. Ahora bien, las dos cosas pueden coincidir en un mismo hecho. O dicho de otra manera, en cuanto en el designio divino está contenida la permisión de la acción seductora o engañadora, esa misma acción constituye de alguna manera una prueba, es decir, una prueba, un aquilatamiento, un sondeo. Sin que se confunda el aspecto de prueba con el aspecto de engaño o seducción. Por aquí
tenemos una primera indagación preliminar porque es puramente terminológica, que nos sitúa en la línea temática de la tentación. Pero para introducirnos conceptualmente en el tema, vamos a empezar por la lectura de un texto del Nuevo Testamento que de alguna manera recoge los hilos de la revelación escrituraria sobre el asunto. Y me refiero a la epístola de Santiago. Vamos a leer en la epístola de Santiago, capítulo 1, a partir del versículo 2, hasta el versículo 18. Tened, hermanos míos, por sumo gozo veros rodeados de diversas tentaciones, considerando que la prueba de vuestra fe engendra la paciencia. He leído los versículos 2 y 3 y ya se nos plantea un problema clarísimo. Si uno toma elementalmente la petición del Padre Nuestro, dice esta: no nos introduzcas en la tentación o en tentación. Y en la epístola de Santiago leemos: tened, hermanos míos, por sumo gozo veros rodeados de diversas tentaciones. Podría parecer que hay una oposición entre estos dos textos. Si uno pide no ser introducido en la tentación y por otro lado, en la epístola de Santiago se nos dice: tened sumo gozo en veros rodeados de diversas tentaciones, pareciera que hay un choque entre una cosa y la otra. Más aún, si vamos al versículo 12 de la misma epístola, el autor nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. Ahora, la tentación no solo queda asociada a un gozo alto, elevado, sino también a una bienaventuranza. Directamente lo que proclama aquí el texto de la epístola es un macarismo: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. Adviértase que en ambos casos está claramente operante el concepto teologal que hemos dicho de la prueba, ¿no? Releo. Si uno entiende desde lo que he hecho como análisis terminológico estos dos textos, claramente aparece la referencia a la prueba, al acrisolamiento, al sondeo, en los dos textos que estamos presentando de la epístola de Santiago. Primero, tened gozo, hermanos míos, por sumo gozo veros rodeados de diversas tentaciones, considerando que la prueba de vuestra fe engendra la paciencia. Y luego, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. Hasta aquí lo que tenemos es un problema, porque tenemos que explicar cómo la petición no se contradiga
con esto que acabamos de leer. No podemos interpretarla en un sentido que sea contradictorio con esto que está diciendo acá la epístola de Santiago. Pero este mismo texto de la epístola nos provee otro elemento para nuestro asunto. En los versículos 13 y 14 leemos lo siguiente: nadie en la tentación diga, soy tentado por Dios, porque Dios ni puede ser tentado al mal, ni tienta a nadie. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que le atraen y seducen. Ahora, en la epístola tenemos otro texto que por un lado arroja luz sobre la temática, pero por otro también parece crear una cuestión problemática. Nadie en la tentación diga soy tentado por Dios, porque Dios ni puede ser tentado al mal ni tienta a nadie. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que le atraen y seducen. Y continúa, luego la concupiscencia, cuando ha concebido, pare el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. El texto de la epístola resulta también claro si partimos del contexto terminológico previamente presentado. Porque acá lo que está diciendo con toda claridad el autor de la epístola, que recordemos, el Santiago, autor de esta epístola, es o el apóstol Santiago el menor, Santiago de Alfeo, o Santiago llamado el justo, si es que estas dos figuras no se identifican entre sí, cosa que hace, por ejemplo, San Jerónimo, y que es probable como opinión. Bien, Santiago, el autor de la epístola, lo que dice aquí es que Dios no tienta a nadie al mal, ni puede ser tentado al mal, ni tienta a nadie. Y luego afirma que cada uno es tentado por sus propias concupiscencias. El texto, insisto, se entiende claramente desde el preliminar terminológico que hicimos, si nosotros nos remitimos al lo que en hebreo se dice con el término patá, es decir, Dios no es tentador. Tentador quiere decir que quiere arrastrar a alguien al mal. Y esto es lo que está diciendo acá clara y enérgicamente Santiago. No, Dios no tienta a nadie. Quiere decir esto, no prueba. No pone a prueba. Ahí está el problema de la terminología en griego, en la cual el mismo término tentar absorbe todos los verbos hebreos que hemos presentado. La tentación en el sentido de seducir con engaño para arrastrar al mal no es algo que pueda atribuirse a Dios como agente. Esto es lo que está diciendo acá
el texto apostólico. Dios ni puede ser tentado, ni tienta a nadie. E inmediatamente añade como origen de la tentación las propias concupiscencias del hombre. El problema ahora que se plantea es cuando pedimos entonces no ser arrojados a la tentación, no ser introducidos en la tentación, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Adviértase que estos textos que acabamos de leer plantean límites a la exégesis porque hay determinaciones aquí que tenemos que respetar en relación con la petición. Si nosotros leemos todo este texto en su conjunto, yo he leído solamente hasta ahora los versículos que directamente plantean problemas para entender la petición. Pero leído todo el texto en su conjunto, estos versículos adquieren su sentido propio y profundo, digamos así, y en la base de lo que aparece en este texto podemos descubrir de alguna manera el ámbito de significación de la petición. Por eso vamos a leerlo ahora completo y vamos a ir explicándolo desde su sentido original. Primero, retomo el texto desde el versículo segundo. Tened, hermanos míos, por sumo gozo, veros rodeados de diversas tentaciones, considerando que la prueba de vuestra fe engendra la paciencia. Mas tenga obra perfecta la paciencia, para que seáis perfectos y cumplidos sin faltar en cosa alguna. Si alguno de vosotros se haya falto de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da largamente y sin reproche, y le será otorgada. Pero pida con fe, sin vacilar en nada, que quien vacila es semejante a las olas del mar movidas por el viento y llevadas de una a otra parte. Hombre semejante no piense que recibirá nada de Dios, es varón indeciso e inconstante en todos sus caminos. Hasta aquí la primera parte del texto, que va del versículo 2 al versículo 8. Empezamos retomando la afirmación que hace Santiago del gozo passan harán gegesaste adelfoimo. Llevad con vosotros toda alegría, todo gozo, sería la traducción literal. Que en la traducción que hemos leído está vertido como sumo gozo. Jotan peirasmois peripesete poikilois. Jotan, es decir, cuando os rodeen muchas tentaciones, peirasmois, cuando os veáis rodeados por muchas tentaciones. Cuando seáis rodeados, podemos traducir, cuando seáis acechados también por muchas tentaciones. El término peirasmos es el mismo que aparece en la petición del Padre Nuestro.
Pero ¿qué es lo que dice aquí exactamente Santiago? No habla de ser introducido en la tentación, sino de ser rodeado o verse rodeado de muchas tentaciones. Eso es lo que es motivo de gozo, de alegría, de gran alegría o de toda alegría, cuando os veis rodeados de muchas tentaciones. Uno puede preguntarse si es lo mismo verse rodeado por tentaciones que ser arrojado a la tentación, o librado a la tentación, o introducido en la tentación. Acá entramos en el problema semántico del verbo, según la fórmula que aparece en la petición del Padre Nuestro. Hemos dicho que allí lo que pedimos es me eiserenques himas seis beiras mon. No nos introduzcas o no nos arrojes a la tentación. La idea de introducir en o de arrojar a es precisamente la idea de, si uno la toma en un sentido o con un matiz precisivo, la idea de abandonar a. Si uno entiende ese abandono como un ser dejado fuera de la protección del Padre, eso es una petición claramente inteligible desde el punto de vista del Hijo. Los hijos aquí piden al Padre que no los arroje a la tentación, que no los entregue a la tentación, en el sentido de no los abandone a la tentación. El motivo del gozo, en cambio, según el texto de Santiago, es el verse rodeados de tentaciones, que es una cosa distinta. En el estar rodeado, la imagen es que la tentación es algo que está fuera de nosotros y que nos circunda, nos acecha, mientras que la imagen de ser introducido, ser arrojado a, es la imagen de ser abandonado en la corriente de la tentación o en el ámbito de la oscuridad de la tentación. Por acá ya podríamos empezar a dar una cierta interpretación o una cierta exposición de la petición. Digo una cierta interpretación, exposición, porque para explicar esa petición existen varias hipótesis distintas, ¿no? Pero el contraste con el texto de Santiago, yo creo que fuertemente abona esta lectura que estamos haciendo. La traducción más exacta del meiserenques gemas sería: no nos introduzcas en o no nos arrojes a, en el sentido de no nos abandones a, no nos entregues a. Eso es lo que estamos pidiendo. No pedimos, y parece que en realidad no cabe esa petición, no ser nunca sujetos a prueba o no ser nunca objeto de las acechanzas del malo, que sería el verse rodeado de tentaciones. Sino más bien que pedimos no ser abandonados
no ser arrojados al poder de esa tentación. Que no se nos deje solos en la prueba. Esta es una manera de explicar la petición. Otra explicación que se encuentra en los padres de la Iglesia es la que toma en cuenta sobre todo la otra sentencia que hemos mencionado del versículo 13 del capítulo 1 de Santiago, es decir, que Dios a nadie tienta. Y entonces parece que eso se contradice con el hecho de pedirle al Padre: no nos induzcas a la tentación. Para explicar eso, los padres de la Iglesia suelen, eso lo encontramos, esto que voy a decir lo encontramos en Cipriano, lo encontramos antes todavía en Tertuliano, lo repite San Agustín, se encuentra también en algunos padres griegos. Esto es la explicación siguiente: la manera de hablar de la Escritura que atribuye a Dios la tentación es una manera de hablar en el sentido de que Dios permite la tentación, no que Él la realice activamente. Y ahí por tentación se está entendiendo la seducción engañosa que quiere arrastrar al mal. Dios eso lo permite, no lo procura por sí mismo. Y por eso dice, hay que entender esta petición como: no nos dejes caer en la tentación. Traducción castellana habitual. O sea, el inducir a la tentación se atribuye a Dios en el sentido en que a veces ciertos males se atribuyen a Dios como autor, por hablar en el sentido que no distingue la voluntad divina positiva de la voluntad divina permisiva. Como Dios permite que seamos tentados por el maligno, a Dios le atribuimos el ser tentados, pero no en el sentido de que el engaño o seducción proceda de Él, sino que Él la permite, y por eso le pedimos que en ese engaño o seducción no nos deje ser arrastrados. Conceptualmente, eso viene a coincidir con la interpretación que estamos postulando en primer lugar, aunque implica aceptar que la expresión directamente habla de un no ser introducidos por Dios en la tentación. Esta manera de explicarlo es una manera posible y hace a la idea de que el no nos introduzcas en la tentación hay que entenderlo como: no dejes que seamos introducidos en la tentación, o no permitas que seamos introducidos en la tentación. Esta exégesis se basa, insisto, en atribuir a la Escritura una manera de hablar que no matiza entre lo realmente querido y hecho por Dios de lo permitido por Dios. Y por lo tanto postula que acá hay que entender que eso que permite es algo de lo que Él, y eso es lo que le pedimos, nos quita, nos salva, nos libra. El no nos introduzcas en la tentación se entiende entonces como: no dejes que seamos introducidos en la tentación, no permitas que seamos introducidos en la tentación. Esta forma de entender, sin embargo, no explica del todo la petición, porque no deje que seamos tentados, no deje que seamos arrastrados a la tentación, no permitas que seamos introducidos en la tentación, deja por explicar qué quiere decir introducido en la tentación. Introducido en la tentación queda aquí remitido a algo que hace no Dios, sino el maligno. Pero en realidad el desdoblamiento aquí no explica el significado preciso del introducir en. El introducir en como arrojar a, como librar al poder de,
en cambio, es una explicación que directamente se hace cargo del significado del verbo. Aquí la explicación más bien lo que hace es mostrar la distinción entre el probar y el tentar. Pero al decir no dejes que seamos introducidos en la tentación, estamos pidiendo no ser rodeados por las tentaciones, porque si es eso, ahí estamos en contradicción con lo que dice la epístola de Santiago. Y si es otra cosa, es porque todavía queda por explicar qué significa introducido en la tentación. He ido a esta explicación como alternativa para señalar en primer lugar que la interpretación que estamos proponiendo no es la única posible, y al mismo tiempo mostrar que esa exposición no parece del todo completa ni del todo satisfactoria desde el punto de vista exegético. Ahora volvamos al texto de Santiago. Porque en esta primera parte agrega otra cosa que es pertinente a nuestro asunto. Primero que nada, Santiago trata de fundamentar la afirmación de que el verse rodeado de diversas tentaciones o de muchas tentaciones, de variadas tentaciones, es una ocasión de gozo. Y el fundamento está en lo siguiente: considerando que la prueba de vuestra fe engendra la paciencia. La prueba de vuestra fe engendra la paciencia. To dokimion himontes pistios, katergatsetai hipomone. Conociendo que la prueba de vuestra fe engendra la paciencia. Acá el texto de la Sagrada Escritura, en la epístola de Santiago, está diciendo que la razón de la alegría del verse rodeado por tentaciones es que la prueba de la fe engendra la paciencia. Adviértase que aquí la tentación está interpretada como una prueba de la fe. Acá prueba, dokimion en griego, viene a traducir la idea de la prueba del hebreo bíblico, el aquilatar, el acrisorar, el sondear. La prueba de la fe engendra la paciencia. La paciencia traduce acá hipomoné. Hipomoné es un término que se puede traducir perfectamente por paciencia, siempre y cuando ésta se entienda bien, en el sentido de fortaleza que resiste sin alarma, sin desconfianza y con fidelidad a la prueba. La hipomoné es la firme paz y serenidad, la actitud templada, constante y fiel en medio de la prueba. Es la actitud de firme resistencia ante los embates del enemigo, también en cualquier combatiente. Eso es lo que el griego llama hipomoné. Es una paciencia entendida en el sentido estricto en que explican la paciencia los teólogos escolásticos, es decir, como parte de la virtud de la fortaleza. La paciencia aquí es la firme, fuerte, íntegra resistencia al embate del enemigo. La prueba de la fe engendra la paciencia, dice aquí Santiago. Y agrega, mas tenga obra perfecta la paciencia, para que seáis perfectos y cumplidos sin faltar en cosa alguna.
Es decir, esa permanencia resistente, firme, fiel en la prueba, engendra la paciencia. Y la paciencia, a su vez, ¿qué tiene que engendrar? Tiene que engendrar, como dice aquí Santiago, la obra perfecta. Eso se añade en el versículo 4, Jerejipomone ergon teleion egeto. Es decir, la paciencia está llamada a engendrar la obra plena, la obra perfecta, la obra llevada al extremo. ¿Obra de qué? Y se entiende de la vida propia del Hijo. Es decir, si ahora llevamos este texto a la petición del Padre Nuestro, Santiago lo que nos está diciendo es que ese no ser arrojados a la tentación que estamos pidiendo es no ser abandonados al poder de la tentación, precisamente en el sentido de permanecer firmes ante la tentación, permanecer firmes. Esa firmeza nos viene del Padre y por eso es lo que le estamos pidiendo, que no nos abandone a la oscuridad de la tentación, que no nos introduzca en el seno de la tentación, quiere decir que no nos deje ser lo mismo que la tentación, o dicho de otra manera, que no permita que seamos introducidos en el ser mismo de la tentación, que es la seducción maligna. Ese no ser introducidos en el ser mismo de la tentación es permanecer ante la tentación que nos rodea, fieles en la fe, constantes en la fe, íntegros en la fe, de manera tal que se engendre la firme resistencia, la paciencia del Hijo en medio de las tribulaciones, y esa paciencia en medio de las tribulaciones y de las acechanzas que le rodean engendre a su vez la obra perfecta de la vida propia de los hijos en el Hijo. Y a continuación añade lo siguiente el texto de Santiago, y esto es lo que lo relaciona directamente con la petición. Si alguno de vosotros se haya falto de sabiduría, pídala a Dios, que a todos da largamente y sin reproche, y le será otorgada. Pero pida con fe, sin vacilar en nada. Acá la sabiduría, fíjense, está presentada como aquello que permite que, rodeados por las tentaciones, podamos tener en ello ocasión de alegría. La sabiduría se entiende como la participación en la luz de la palabra revelada. La participación en la sabiduría de Dios es lo propio precisamente de los hijos en el Hijo. Pida la sabiduría, pídala a Dios, que a todos da largamente y sin reproche, y le será otorgada. Pero, adviértase ahora lo que dice, ¿no? Pero pida con fe. De nuevo aparece la fe. Esa fe que es probada en la tentación, ahora es la fuente de la petición. Sin vacilar en nada, que quien vacila es semejante a las olas del mar, movidas por el viento y llevadas de una a otra parte. Hombre semejante no piense que recibirá nada de Dios, es varón indeciso e inconstante en todos sus caminos. Ahora el texto de la epístola católica de Santiago nos lleva al tema de la fe en relación con la petición. Pida la sabiduría el que no la tenga. Es decir, pedir la sabiduría es algo que tenemos que hacer constantemente, precisamente porque la sabiduría en toda la Escritura es un atributo de Dios, ¿no? El hombre no es el sabio es Dios y la sabiduría nos viene de Él. Por lo tanto, la petición de la sabiduría es propia del hombre justo, o sea, del hombre que cree en la verdad que viene de Dios. Pida la sabiduría, pero pídala, dice Santiago, con fe, sin vacilar en nada. Esto precisamente parece conectarse directamente con la petición del Padre Nuestro. Y no nos introduzcas en la tentación. Si hay algo que
surge espontáneamente al pensar en esta petición es la necesidad de hacerla con fe y sin vacilación. Hay una imagen en los evangelios que viene a cuento directamente en relación con esto que dice aquí Santiago, y es el relato sobre Pedro, al que el Señor lo insta a andar sobre las aguas del mar de Galilea, y que en primera instancia lo hace y luego se hunde, recibiendo el reproche precisamente de hombre de poca fe. Ese reproche lo dirige en más de una ocasión el Señor a los discípulos, pero en esta imagen de Pedro, que primero por la fe puede andar sobre el agua y luego se hunde por la falta de fe, es lo que parece tener en la mente el autor de la epístola al hablar aquí de la ausencia de vacilación en la fe, que quien vacila es semejante a las olas del mar movidas por el viento y llevadas de una a otra parte, y el hombre que vacila, que es semejante a las olas del mar llevadas por el viento de una a otra parte, es el hombre que se hunde. Pida con fe sin vacilar en nada. En cambio, el que vacila, dice el texto, es un hombre que no recibirá nada de Dios, es varón indeciso e inconstante en todos sus caminos. Esta falta de integridad en el ánimo de petición se conecta también con un episodio clásico del Antiguo Testamento, que es la prueba que el pueblo hace de Dios. Vuestros padres, dice el Salmo, me tentaron y me probaron ellos que habían visto mis obras. No hagáis esto, no hagáis esto. Ese probar o tentar a Dios por parte del hombre, que se basa en la desconfianza de la misericordia de Dios, desconfianza de la misericordia y de la omnipotencia de Dios, que están también detrás de la actitud de Moisés, por la cual Moisés descree de la posibilidad de hacer salir agua de la roca, de hacer brotar agua de la roca para un pueblo que se ha mostrado persistentemente duro de cerviz, es decir, hostil a los caminos de Dios. Y por esa falta de plena confianza en la omnipotencia misericordiosa de Dios, Moisés recibirá el castigo de no poder entrar en la tierra prometida. Esta cuestión de la confianza en la petición, del ánimo no vacilante, podemos relacionarla directamente con la petición: no nos introduzcas en la tentación, o no nos abandones en la tentación, dirigida por los hijos al Padre. Si continuamos la lectura del texto de la epístola de Santiago, nos encontramos con lo siguiente: gloríese el hermano pobre en su exaltación, el rico en su humillación, porque como la flor de heno pasará. Se levantó el sol con sus ardores, secóse el heno y se perdió la belleza de su aspecto. Así también el rico se marchitará en sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman.
advirtamos aquí que el texto de Santiago ahora parece irse a otro tema y sin embargo, cuando habla del pobre y del rico, es un tema que enlaza directamente con lo que acaba de decir si uno lo entiende en la semántica bíblica. Parece que es otra cosa y no es otra cosa, porque viene de hablar de la no vacilación en la confianza y en la fe que hay que depositar en Dios al pedir ser partícipes de su sabiduría. Gloríese el hermano pobre en su exaltación, el rico en su humillación. ¿Qué tiene que ver esto con lo anterior? Recordemos que pobre y rico significan en la semántica bíblica, ya desde el lenguaje profético del Antiguo Testamento con toda claridad, dos actitudes teologales, es decir, dos actitudes del hombre en relación con Dios. ¿Quién es el pobre que aquí es llamado a gloriarse? Pobre es el hombre que se reconoce mísero, dependiente delante de Dios y reconoce el señorío de Dios sobre su existencia, sobre su vida. El pobre es el que se reconoce pobre en un sentido teologal, es decir, dependiente, frágil, mísero en la presencia de Dios. Mientras que rico es aquel, en la misma semántica bíblica, el rico es el hombre que se apoya en su propia fortaleza, en lo que posee él por sí mismo, en su riqueza propia, en su haber propio, y considera que su fortaleza está en él mismo. Ese es el rico. Más aún, que su fortaleza está en él mismo, prescindiendo de su relación con Dios. Es el rico entendido así y el pobre entendido así, enlazan perfecta y claramente con lo que venía diciendo Santiago acerca de pedir a Dios sin vacilación, reconociendo que la riqueza suprema, recordemos que los elogios de la sabiduría son siempre en el Antiguo Testamento en comparación poética o metafórica con todas las riquezas materiales, diciendo que la sabiduría vale más que todo, que vale más que el oro, que la plata, que las perlas, y la comparación con la sabiduría es siempre la comparación del auténtico tesoro en relación con las posesiones materiales que no lo son. Esa petición es la petición del pobre, entonces, del pobre teologalmente entendido. Si entendemos pobre y rico acá en un sentido sociológico, obviamente que el texto no hace sentido alguno, pero además lo estamos malentendiendo porque rico y pobre en el contexto bíblico no significan eso de ordinario, y mucho menos en el contexto en que se esté hablando de fe, de oración, como es este. Gloríese el hermano pobre en su exaltación, el rico en su humillación. El rico gloríese en su humillación. Adviértase, la exaltación del pobre, la humillación del rico, son en realidad lo que acontece por voluntad salvífica de Dios. Remitámonos al texto del Magnificat y allí tenemos ese tema desarrollado con amplitud. En el canto de Nuestra Señora aparece con todo, el que nos trae Lucas, aparece con toda claridad esta temática, ¿no? Pero la humillación del rico no es otra cosa que el ser puesto el hombre soberbio, que eso es lo que dice rico aquí, en su lugar, y la exaltación del pobre no es otra cosa que el ser acogido el pobre en su propia condición de humildad por Dios. Se levantó el sol con sus ardores, secóse el heno y se perdió la belleza de su aspecto. Esto viene a que lo que es bien humano en que el hombre tiende a apoyarse como rico es como la flor del heno que pasa, o sea, es algo
que se desvanece permanentemente y que carece de solidez y de consistencia óntica. De ahí la comparación con el heno que ante el ardor del sol pierde su belleza y se marchita. Así también el rico se marchitará en sus empresas. Bienaventurado, y ahora todo este pasaje se cierra con la bienaventuranza del versículo 12 que hemos señalado al comienzo de esta exposición del texto de Santiago. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. Aquí está la exaltación del pobre, precisamente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. Este es un macarismo en forma. Macarios aner hos hipomenei peirasmon. Hipomenei tiene la misma raíz. Este verbo hace pareja exacta con el sustantivo hipomoné que aparece en el versículo 3 cuando dice en la epístola, considerando que la prueba de vuestra fe engendra la paciencia. Paciencia ahí traduce hipomoné. Y ahora dice el texto, bienaventurado el varón que soporta la tentación, es decir, Macarios aner hos hipomenei peirasmon. Paciencia, acá está el mismo verbo que tiene la raíz de lo que se tradujo ya por paciencia, ahora está traducido por soporta. Advirtamos que, por eso me detuve yo al hablar de la paciencia un momento, para señalar que la paciencia es la firmeza en el soportar, en el aguantar el embate, ¿no? Eso es lo que significa paciencia como hipomoné. Ahora, advirtamos que en la traducción castellana parecen ser dos conceptos completamente distintos, cuando en el texto griego de la epístola es la misma palabra, ¿no? Acá es el resistir, el soportar, el aguantar firmemente y con constancia en la tentación. Ese es el bienaventurado, porque probado, es decir, sujeto a prueba, sometido a la prueba y habiéndola pasado, ¿no? Macarios, anerjos, y peirasmon, joti, dóquimos, que no menos, este término, dóquimos, ha aparecido también previamente en el mismo texto de Santiago, precisamente en el versículo 3. Ginoscontes jotito dokimion gimontes pistios, es decir, conociendo que la prueba de vuestra fe, ahora de nuevo probados, una vez probados, ¿no? Bienaventurado el varón que resiste la tentación, que soporta la tentación, porque probado, habiendo sido probado, lempsetaiton stefanon tesoes, recibirá la corona de la vida que ha sido anunciada por el Señor a los que le aman. Esta es la exaltación, insisto, del pobre, que es el que pide sin vacilar la sabiduría de Dios en medio de la prueba, es decir, ante la tentación, al verse rodeado por las tentaciones. Y ahora terminamos con este texto. Nadie en la tentación diga soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado al mal ni tienta a nadie. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que le atraen y seducen. Luego la concupiscencia, cuando ha concebido, pare el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. No os engañéis, hermanos míos carísimos. Todo buen don y toda dádiva perfecta viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no se da mudanza ni sombra de alteración.
de su propia voluntad nos engendró por la palabra de la verdad, para que seamos como primicias de sus criaturas. Bien, hasta aquí la lectura del texto. Este final vuelve al tema de la tentación, que apareció en el versículo 2 explícitamente, que apareció también explícitamente en el versículo 12. Ahora lo retoma ya para concluir, contraponiendo la tentación como prueba a la tentación como seducción engañosa. Eso es lo que nadie debe atribuir a Dios. Eso es algo que Dios permite, pero no, ahora sí hay que aplicar esa distinción con claridad, pero no es algo que proceda de la voluntad de Dios. Dios no puede ser tentado al mal ni tienta a nadie. Luego hace la consideración de cómo es la concupiscencia del hombre la que lo atrae y lo seduce según la tentación. Y es la que una vez que ha concebido la concupiscencia, pare el pecado. Y el pecado es el que engendra la muerte. Este texto, en convergencia con la acción externa del tentador, termina de completar lo que podemos llamar la doctrina bíblica elemental sobre la tentación como seducción, que implica un agente externo, pero también una interna tendencia que son las propias concupiscencias del hombre. Es en eso en que hace hincapié este texto de Santiago. No os engañéis, hermanos míos carísimos, todo buen don y toda dádiva perfecta viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no se da mudanza ni sombra de alteración. Esto, que es una afirmación genérica de elevación extraordinaria, se puede relacionar precisamente con el tema que viene tratando desde el versículo 2. Todo buen don y toda dádiva perfecta vienen de lo alto. Si nosotros nos apoyamos aquí, la petición dirigida por los hijos al Padre, no nos arrojes a la tentación o no nos introduzcas en la tentación, adquiere un sentido perfecto, preciso, clarísimo, sin necesidad de hacer ninguna aclaración sobre el hecho de que Dios no tienta en el sentido de seducir. En la petición de ninguna manera se presupone eso, sino más bien no nos arrojes a la tentación, entendido, como hemos dicho y propuesto ya previamente, como no nos abandones en la tentación, es perfectamente lo que se está pidiendo implícitamente en estas afirmaciones de Santiago. El pobre, es decir, el hermano que se reconoce hijo, dependiente del amor del Padre, pide de aquel de quien viene todo don bueno y toda dádiva perfecta, el Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de alteración, que no lo arroje al poder de la tentación, a la tentación, que no lo introduzca en la tentación, es decir, que no lo haga parte del ser mismo de la tentación. ¿Esto qué quiere decir? Obviamente que es una manera de hablar, ese introducir en la tentación es una manera de hablar manifiestamente traslaticia, es decir, metafórica. Es como si la tentación estuviera concebida como un lugar en el cual alguien es introducido, que se contrapone claramente como metáfora al ser rodeado de tentaciones del que habla Santiago aquí.
el ser rodeado de tentaciones es algo que tiene que causar nuestro gozo, porque la tentación engendra la paciencia, y de la paciencia que permanece la obra perfecta, etc. Y bienaventurado el varón que, como dice el versículo 12, el varón que soporta a pie firme la tentación, porque probado recibirá la corona de la vida. De modo que la petición no es que se nos exima del estar rodeado de tentaciones, que se nos exima de toda prueba. Esa no es la petición, sino que le pedimos al Padre que, rodeados de las pruebas, no seamos arrojados a la tentación, es decir, no seamos abandonados al poder de la tentación, lo cual es petición propia del pobre, es decir, del que se reconoce en sí mismo capaz de ser absorbido por la tentación, porque en sí mismo puede llevar esas concupiscencias que arrastran y que dejan que nos introduzcamos en la tentación, es decir, que nos identifiquemos con la malicia seductora de la tentación. Pero ante eso podemos acudir al Padre de las luces, en el cual no se da mudanza ni sombra de alteración, y que de su propia voluntad nos engendró por la palabra de la verdad. Aquí hay una clara referencia cristológica en el texto de Santiago, para que seamos como primicias de sus criaturas. Este lenguaje, en coincidencia con el de Juan y el de Pablo, nos introduce de lleno en nuestra identificación con Cristo. Y aquí viene con toda claridad la relación que tenemos que hacer entre esta petición y las tentaciones de Cristo en el desierto, que es el otro texto que necesariamente tenemos que comentar en relación con esta petición.